Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico del curso Introducción a la Psicología. Es un gusto para mí saludarlos, esperando que todos se encuentren muy bien en todas sus actividades y junto a sus seres queridos. El día de hoy vamos a empezar a hablar de esa segunda parte del curso. ¿Sí? Como ya sabemos, este fin de semana 21 vamos a cerrar esa primera parte del curso donde hemos entregado una cantidad de trabajos y donde obviamente empiezo a retroalimentar. Esta semana estoy calificando otros cursos que tenía para la semana anterior de entrega de trabajos y ya esta semana siguiente comienzo con la calificación completa de todos y cada uno de esos trabajos. Entonces les agradezco todos sus envíos y adicionalmente les agradezco su paciencia en el proceso de calificación, teniendo en cuenta que pues me gusta que cada trabajo quede revisado de la mejor forma posible. Adicional a eso, también les hago una gran recomendación y es que terminada la calificación que ustedes revisan, que haya de pronto alguna dificultad, de pronto pasó algo con una nota, con todo gusto quedo atenta a recibir sus comentarios, sugerencias y demás, y si hay que hacer alguna modificación en dado caso, pues quedo muy atenta, ya saben, por el foro de acompañamiento permanente, por mensajería interna o en su defecto por mi correo electrónico institucional. Listo, es para mí un gusto saludarlos, darles la bienvenida, agradecerles su participación. Estoy acá pendiente también del chat por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para resolver. Entonces, como les decía, perdón, disculpen. Como les decía, ya para esta segunda parte del curso vamos a empezar a abordar una serie de elementos que tienen relación, primero, con elementos básicos de articularnos con ciertas plataformas. La primera actividad de esta segunda unidad del curso corresponde a una actividad que se llama blog psicológico. Este blog psicológico, como ustedes pueden visualizar en su plataforma, está para entrega el día 4 de abril. Bueno, es decir que ustedes ya desde este lunes 22 pueden empezar a desarrollar la actividad y la pueden subir, ¿listo? O quizás algunos ya la desarrollaron, pero la plataforma nos da la posibilidad de empezarla a subir desde el día 22, es decir, el día lunes. Nuevamente repito la fecha límite, el 4 de abril, y con esta actividad vamos a empezar a trabajar algo muy bonito, que para nosotros en la formación de psicólogos corresponde a más que conocer qué significan los procesos psicológicos básicos, es qué función tiene eso. Entonces, en este primer encuentro sincrónico voy a dar una apertura a lo que significan los procesos psicológicos básicos y en la siguiente sesión vamos a profundizar un poco más sobre dichos elementos. Esta actividad, la estrategia pedagógica para poderla entregar, corresponde a un blog. ¿Listo? Entonces, cada grupito con sus integrantes lo que van a hacer es construir un blog. Entonces pueden mirar ejemplos en la web, cómo se construye un blog. Ahí hay un link de pronto que les puede funcionar como ejemplo para cómo se construye un blog. Bueno, cuál podemos ver tutoriales en YouTube, podemos apoyarnos de personas que conozcan de qué es hacer un blog, cómo funciona un blog, qué elementos debe tener un blog, todo eso. Y en ese blog, el contenido como tal va a ser y va a corresponder a dos elementos. Teorías de personalidad, ¿sí? Que es algo que ustedes van a visualizar en su formación como psicólogos, y adicional definiciones de las principales características de los procesos psicológicos. Entonces va a ser una actividad muy interactiva, ¿sí? En donde ustedes a partir de esa construcción teórica que hoy empezamos a desarrollar, pues van a empezar a comprender lo que significan los procesos psicológicos: aprendizaje, memoria, lenguaje, pensamiento, emoción, motivación, atención, percepción. ¿Listo? Y obviamente lo van a organizar en forma de un blog. Bueno, entonces ustedes tienen la posibilidad de hablar de teorías de la personalidad y tienen la posibilidad de hablar de procesos psicológicos. Entonces, hoy voy a introducir el tema de procesos psicológicos. La próxima sesión vamos a introducir también el tema correspondiente a hablar un poco más a profundidad de procesos psicológicos y dar la apertura al tema de teorías de la personalidad, que es supremamente fabuloso y que nos permite a nosotros una comprensión muy bonita de la importancia del estudio y el comportamiento del ser humano, así como lo hemos venido visualizando.
¿Listo? Entonces hoy voy a comenzar mi presentación relacionada con procesos psicológicos básicos, que es un tema que van a ustedes a esbozar en otros cursos más adelante, que es un tema que motiva mucho a comprender el comportamiento del ser humano y que favorece significativamente a dar esa estructura poco a poco de lo que es estudiar psicología. Bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos psicológicos básicos, chicos, hablamos que constituyen esos elementos fundamentales de estudio de la psicología. Entonces, a veces uno puede decir, así como ustedes definían en esta primera parte del curso, ¿qué hace un psicólogo? En esta siguiente parte del curso vamos a empezar a ahondar un poco más en esos procesos psicológicos básicos, que es básicamente, valga la redundancia, lo que comprende el estudio de la psicología. Entonces, son los procesos que permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno y se encuentran en el origen de cualquier manifestación a nivel conductual y hace posible el ajuste del comportamiento a las condiciones y demandas ambientales. Entonces, desde aquí les doy la bienvenida a la comprensión de lo que significan los procesos psicológicos básicos. Nosotros hablamos, y lo van a encontrar ustedes en mucha literatura, encontramos lo que son procesos psicológicos básicos, que algunos autores hablan de la sensación y de la percepción. Otros autores dicen, ok, eso es un proceso que se denomina sensopercepción. ¿Listo? El proceso de atención, el proceso de concentración, el proceso motivacional, el proceso emocional, el proceso de aprendizaje y el proceso de memoria. Creo que son conceptos que uno ha escuchado muchísimo, ¿sí? Ay, no, es que usted no está motivado. Es que la emoción es tristeza. Es que el niño tiene dificultades de aprendizaje. No, es que el adulto mayor tiene un problema de memoria. No, es que hay dificultades en la percepción del estímulo. O sea, esos conceptos quizás ya los hemos escuchado un montón de veces y el objetivo, pues como tal, como lo mencionaba ahorita, es comprender desde la psicología que esto es función de un psicólogo, comprender esos procesos psicológicos básicos para así analizar la conducta del ser humano. Y hablamos de otros que algunos autores los diferencian y los denominan procesos psicológicos superiores. ¿Listo? Y de allí mencionamos el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Entonces creo que en las actividades pasadas ya empezaban a comprender un poquito cuando leían, venga, lo que hace un psicólogo es esto, estudia el pensamiento, estudia la conducta, analiza el lenguaje, mira procesos de inteligencia. Entonces aquí ya estamos visualizando todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de estos procesos puntualmente. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos a hablar de procesos psicológicos básicos, regularmente uno se refiere, oiga, la memoria tan importante para el ser humano. Como lo dice la definición ahí, es la facultad que permite traer el pasado al presente, ¿sí? Dándole significado y posibilitando la trascendencia de la experiencia actual y proyectando expectativas para el futuro. Creo que algunos han tenido que vivir situaciones negativas de familiares o de personas conocidas en las que, tuvo un accidente y perdió la memoria. ¿Sí? Entonces miren lo complejo que es no acordarse de algo de hechos recientes o de hechos futuros que de pronto uno planea, ¿sí? Entonces eso, yo había planeado un viaje en tanto tiempo, no acordarse de esas cosas, digamos que para las personas puede ser bastante negativo, ¿sí? Y a veces esas pérdidas de memoria tienen secuelas irreversibles. ¿Eso qué significa? Que de pronto pues no se va a poder recuperar esos apartados de la memoria que pues, se perdieron dada alguna circunstancia en particular. Entonces, o que se puede reentrenar el proceso de memoria. Entonces, miren lo interesante que puede comprender, elaborar y comprender puntualmente el proceso de memoria. Entonces, dentro de las funciones de los psicólogos, a veces nos remiten consultantes o personas particularmente para evaluar diferentes procesos y uno de estos procesos o para entrenar procesos de la memoria. Bueno, otro proceso básico del cual nosotros hablamos muchísimo acá es el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Es un proceso de naturaleza compleja, ¿sí? Creo que todo el tiempo nosotros estamos hablando de aprendizaje, ¿sí? Y ustedes van a ver en muchas de las materias dentro de su formación como psicólogos diferentes conceptos que implican el aprendizaje. Sí, que es la forma como uno adquiere la información, esa habilidad, esa capacidad para poder desarrollar algún proceso, ¿sí? Poder modificarse otros para poder establecer, digamos, la solución de situaciones concretas, situaciones más amplias. Entonces, muchas veces hemos escuchado, no, es que el niño tiene problemas de aprendizaje. ¿Sí? Es que no, se le dificulta comprender las matemáticas, es que se le dificulta el lenguaje, no sé qué. Entonces, miren que ahí ya uno empieza a ahondar y son preguntas que muchas veces la gente nos hace y que obviamente necesitamos todo un proceso para poder comprender lo que significa. ¿Listo? Por el otro lado está el tema de la sensopercepción, que como les decía, hay algunos autores que la definen en sensación, otros lo definen como percepción, es decir, separan esos dos procesos. Aquí les voy a dar una definición muy puntualita que me parece interesante que comprendamos para empezar a hablar de estos conceptos. Entonces hablamos que la sensación se refiere a experiencias inmediatas y básicas
generadas por estímulos aislados simples, y la percepción incluye las interpretaciones de estas sensaciones dándoles significado y organización. Un ejemplo puntualito que les voy a mencionar es, imaginémonos que en estos momentos vamos caminando descalzos y nos tropezamos con una piedra. ¿Listo? Entonces, digamos que ¿en qué función tiene el proceso de sensación y de percepción? Ok, la sensación, el tacto con la piedra, y la percepción son todas estas señales o estímulos que hacen que yo interprete el dolor, ¿sí?, en mi cuerpo por haberse golpeado con una piedra. ¿Listo? Entonces ahí estamos hablando de que ahí se activan una cantidad de elementos en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso, todo eso, cómo se debe estudiar ahí en un proceso tan bonito como es la sensación y la percepción o la sensopercepción. Y por el otro lado está hablar de la motivación. ¿Listo? La motivación, como la palabra lo origina, significa moverse, hacer. Y por lo tanto, motivación es una necesidad o un deseo que dinamiza la conducta y que va dirigido hacia una meta. Ay, es que usted no se motiva para hacer las cosas. Motívese y verá que usted cumple sus metas. Muchas veces hemos escuchado eso, pero ese tema de la motivación y la emoción requiere una cantidad de elementos dentro de la comprensión. A veces, cuando nos llegan personas que tienen un problema de bajo estado de ánimo, hablamos que uno de los procesos que se altera es el tema de la motivación. No quieren hacer nada, ¿sí? Quiero llorar todo el tiempo, no quiero salir, no quiero trabajar, ¿listo? Y así sucesivamente vamos encontrando una serie de síntomas que en ocasiones pues pueden visualizarse como procesos en el ser humano que pueden estar afectando su comportamiento y particularmente los procesos psicológicos básicos. Bueno. Por el otro lado hablamos de la atención y la concentración, que esa atención es la capacidad de poder seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales hacia esa situación, hacia ese momento, ¿sí? Atención, yo le pongo cuidado a algo puntualmente y me logro concentrar en eso. Esa concentración es el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio de tiempo determinado. Si en este momento estuviésemos en un salón de clase todos, quizás algunos de ustedes se fijarían en elementos totalmente diferentes. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, bueno, ¿en qué de los conceptos que hablamos, cuál te llamaba la atención? Alguno va a decir el otro, ¿sí? Entonces, en esa medida, eso hace nuestra cabecita, eso hacemos como nosotros como seres humanos, fijar la atención en elementos particulares de interés. Entonces, en esa medida, siempre es muy importante para la comprensión de la conducta del ser humano hablar de todos estos procesos. Bueno, a ver, perdóname acá, ya. Y por el otro lado hablamos de la sensopercepción y la atención y concentración, un poquito más amplio para que podamos tener una definición más aproximada. Entonces tendemos a pensar que la sensación y la percepción ya están dadas porque parece tan natural, automático, ver, escuchar, tocar, oler, degustar, abrir los ojos y vemos. Sin embargo, la percepción es un misterio que ha confundido a filósofos y psicólogos durante siglos y sigue siendo un reto explicado cómo las cualidades de los objetos del mundo pueden recrear nuestra mente. Digamos que ese proceso es algo maravilloso en el ser humano y que ha sido sujeto de muchas investigaciones. El comprender poco a poco cómo el ser humano siente, percibe los estímulos y los traduce, ¿sí? Y eso es algo que nos ha permitido a nosotros esa comprensión tan bonita de la naturaleza del ser humano, de lo que hace el ser humano. Bueno. Y por el otro lado está la atención y la concentración, que son cualidades de la percepción que funcionan como un filtro, ¿sí?, de los estímulos ambientales, evaluando aquellos que son más relevantes y dándole prioridad a otros para hacer un procesamiento más profundo. Desde ahí se considera como ese mecanismo que controla y regula esos procesos cognitivos, actuando en ocasiones de manera un poco inconsciente, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, siempre fijamos la atención en ciertos elementos, en unos más que otros. Bueno. Y ya para decirlo aquí, le generamos bastante espacio a la motivación, ¿sí? Que los psicólogos usan esa palabra pues frecuentemente. Miren la frasecita ahí, la motivación es la gasolina del cerebro, ¿sí? O sea, si no estamos motivados es muy difícil hacer cosas. Entonces se habla de esos impulsos básicos que a veces nos motivan o nos orientan a satisfacer necesidades fisiológicas relacionadas con la supervivencia, el alimento como tal, ¿sí? Si nosotros no tenemos hambre, pues no vamos a buscar comida. Entonces la motivación como tal es sentir el hambre y eso hace que los seres humanos actúen para buscar una solución, que en este caso es comer. Motivaciones sociales, que son aquellas cuya satisfacción depende del contacto con otros seres humanos, como el sentirse amado, ¿sí? Regularmente somos seres afectivos y en esa medida nos motivamos a buscar relaciones con otros, a establecer una relación con el otro, a sentirnos, como lo dice la diapositiva, amados, ¿listo? Y
motivos para estimulación sensorial. Entonces, esa percepción, esa sensación es importante en el ser humano, ¿listo? Entonces, por eso es tan importante relacionarnos con otros, generar ciertas emociones con otros para motivarnos a hacer cosas, para que desde ahí se desarrolle lo que es la creatividad también. Muchas veces en el afán nosotros de satisfacernos muchas necesidades, de motivarnos a hacer algo, pues tenemos que desarrollar diferentes estrategias para favorecer, digamos, el suplir esas necesidades o esas motivaciones del ser humano. Bueno, y ya hablar de algo muy bonito que es el tema de las emociones. Nosotros en psicología mucho tiempo hablamos de las emociones. Es que esta emoción no favorece la conducta de este ser humano. Es que su emoción es de tristeza, entonces por eso es que hace tal y tal cosa. Entonces desde ahí hablamos que los motivos, las emociones son estados internos que no se pueden observar ni medir directamente, y en el momento en que las personas reaccionan a sus experiencias, se habla de las emociones, ¿listo? Las emociones tienden a ser subjetivas. ¿Por qué? Porque es la interpretación que uno hace de una situación, de algo que está pasando. Y desde ahí se habla que también es un llamado a la experiencia que se refiere a las sensaciones y a las cogniciones al darse cuenta cómo me siento y qué quiero. A veces a las personas les cuesta diferenciar cuál emoción está experimentando y en algunas ocasiones actúan frente a la emoción. ¿Listo? Y a nivel fisiológico, pues se habla de las palpitaciones, el enrojecimiento facial, el aumento del ritmo cardíaco, todas esas reacciones que se manifiestan en el cuerpo bajo una emoción o varias emociones que está experimentando el ser humano. Y a nivel conductual, hablamos que son conocidas también como conducta expresiva, ¿sí? Y son aquellas que se expresan en el lenguaje corporal, con gestos, con posturas, ¿sí? Entonces, las emociones, se dan cuenta, tienen una expresión facial, un lenguaje, un comportamiento a nivel físico de todo nuestro cuerpo, cómo se está comportando en relación a una emoción, ¿sí? No sé si han escuchado esos casos que dicen, es que estaba en una emoción de la ira y en la ira fue que golpeó a su pareja y la mató. ¿Sí? Entonces, muchas ocasiones las personas experimentan un poco control de sus emociones y eso desfavorece mucho la relación con los otros, lastimosamente. Bueno, y el aprendizaje y la memoria, que son dos procesos bellísimos también, bueno, todos son maravillosos de estudiar y son susceptibles de estudiar y son de competencia del psicólogo estudiar. Bueno, entonces se dice que el aprendizaje influye de manera importante en el individuo y es la gracia más importante con que la naturaleza nos ha previsto, ¿sí? Es decir, que nosotros nacemos con una posibilidad de aprender, independientemente de la condición, ¿sí? Porque acuérdense que también hay alteraciones a nivel cognitivo que tenemos, entonces pueden haber déficits atencionales, pueden haber dificultades en los procesos de aprendizaje. Pero es que mira que esa no es mi presentación, eso fue la presentación de la vez pasada. No, yo no estoy proyectando eso. Mira, te muestro que estoy proyectando. Mira. Sí, pero no, otra vez la quito y la vuelvo a poner, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, perfecto. Démosle a ver otra vez. Espera, aquí la cierro. Listo. Vamos a compartir nuevamente. Compartir pantalla. Ahí. Sí, exacto. Pero mira que si la hago grande, ahí es cuando la cosa nos cambia y no se genera. No sé tú qué dirás. Si la pongo así más grandecita. Ok. Sí, yo creo porque ya entendí que la falla puede ser así. Listo. Bueno, mil disculpas aquí por las fallas que tuvimos en la presentación, pero básicamente vendríamos hablando de dos procesos que también son muy valiosos, que son susceptibles de estudio para los psicólogos, que favorecen mucho la comprensión del comportamiento humano, ¿sí? A veces hablar del aprendizaje implica también un análisis de qué es lo que está pasando, cómo la persona aprende, por qué lo aprende de esta forma. Creo que hemos escuchado quizás en muchas ocasiones esos ejemplos en que dicen, no, es que el niño tiene problemas de aprendizaje, no, es que lastimosamente
posiblemente tienen una dificultad para aprender por hechos visuales a nivel auditivo. Entonces, todos esos elementos han sido susceptibles de estudio para los psicólogos y que obviamente en nuestro ejercicio profesional corresponde también en muchas ocasiones evaluar procesos de aprendizaje. Por el otro lado está el tema de la memoria, ¿sí? Que es el reflejo de lo que existió en el pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Listo? Este reflejo está basado en la formación de conexiones temporales suficientes y la fijación de la memoria. Entonces, más adelante, cuando empecemos a hablar un poco más a profundidad de este proceso, vamos a comprender que la memoria tiene memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, y que muchas veces, evocar la memoria puede dificultar. No sé si han escuchado esos casos en que dicen, es que tengo la información, esa pregunta la tengo en la punta de la lengua, en la punta de la lengua tengo esa información. ¿Listo? Y eso, ¿cómo ha sido para muchas personas decir, oiga, ¿y por qué la persona siente que tiene la respuesta, pero lastimosamente no hace nada con eso? ¿Sí? Y no puede dar la respuesta que necesitamos. Pues tan sencilla es como que quizás la información no se grabó de la mejor forma posible en la memoria, y por eso existen esos fallos en lo que se puede denominar, bueno, cómo se codificó, cómo se almacenó, cómo se recuperó. ¿Listo? Entonces, desde ahí hablamos de dichos elementos. Bueno, por el otro lado, hablamos, ¿se acuerdan que les mencionaba al comienzo? Oiga, esos procesos psicológicos superiores, y hablábamos de la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. Entonces, miren que implica superiores, porque es que estamos hablando de unos comportamientos que pueden ser muy complejos de evaluar, pero que son muy relevantes para el análisis de la conducta del ser humano. Históricamente nosotros hemos hablado de la inteligencia, ¿sí? Tenemos muchos teóricos que hablan del tema de la inteligencia, de cómo es que funciona la inteligencia, de por qué es importante. Pero cuando hablamos de procesos psicológicos superiores y definimos la inteligencia, me va a permitir leerlo. Se forma de varias actitudes cognitivas, por ejemplo, la percepción, memoria, pensamiento, lenguaje e inteligencia. Entendemos pues que es la capacidad de poder desarrollar la actividad mental y que esto nos permite adaptarnos, ¿sí? Se dice que todo ser humano posee esas actitudes, sin embargo, es evidente que existe gran variedad en el grado de aplicación de cada proceso. Y por el otro lado hablamos del lenguaje, que son un sistema de códigos que sirven para comunicarse y se hace antes mediante la palabra, los gestos, la postura, la expresión corporal, y que es un medio por el cual el hombre puede expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. Bueno, y ya por el otro lado hablamos de otro proceso muy bonito que es el pensamiento, que es una actitud del sistema cognitivo acompañado de los mecanismos de memoria, atención, solución de problemas, aprendizaje, razonamiento, y al igual que las emociones, el pensamiento es una experiencia interna basada en funciones perceptivas y directas, evocación, y que tiene una evocación relativamente directa. Bueno, cuando nosotros pensamos algo puede que lo verbalicemos, como puede que no. Esa verbalización es el lenguaje corporal, lenguaje verbal, todo eso se empieza a dar ahí. ¿Y cómo favorecemos todos estos procesos? O cómo, digamos, en ocasiones nos remiten personas para evaluar procesos de inteligencia, para evaluar procesos de lenguaje, procesos de pensamiento, que en muchas ocasiones necesitamos apoyarnos de otros profesionales para dar un posible diagnóstico y cómo nosotros lo podemos manejar dentro de lo que significa la ayuda psicológica a estas personas que solicitan, digamos, valoración en procesos psicológicos básicos que puedan estar afectando su conducta. Bueno, y desde ahí pues hablamos que el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia tienen unos procesos que son maravillosos. Como yo les decía hace un ratico, el concepto de inteligencia ha ido evolucionando de una forma muy agradable, ¿sí? Antes, hablar de inteligencia, hablábamos de los sujetos que tenían un cociente intelectual alto y que puntuaban alto en matemáticas, en español, en idiomas. Hoy en día podemos hablar de la inteligencia como diferentes procesos a nivel musical, cinético corporal, lógico matemático, lingüístico, espacial, interpersonal y emocional. Entonces, los invito a que empecemos a leer sobre esos procesos porque es algo bellísimo que nos permite a nosotros cada día adentrarnos un poco más en la comprensión del ser humano, que es nuestro objeto de estudio en la psicología. Bueno, entonces la invitación es para que ya en la próxima sesión abordemos muy juiciosamente el tema de cómo comprendemos al ser humano, ¿sí? Como por ejemplo por medio del pensamiento, ¿sí? De analizar un proceso como el pensamiento, como lo menciona la diapositiva, puede considerarse como una destreza de dominio capaz de hacer frente a los retos inmediatos y también en los que provienen del pasado y del futuro, los cuales se expresan en forma simbólica, tales como palabras, números, colores, ¿sí? Entonces todos esos elementos son supremamente valiosos. Evaluarlos en niños, en adolescentes, en adultos, son fundamentales para, nuevamente lo repito, comprender la conducta del ser humano.
El lenguaje, ¿sí? Que la palabra es el vehículo en las interrelaciones, ¿sí? Para nosotros comunicar es algo valiosísimo. Cuando se quiere llegar a otros, se comunica ayudándoseles del uso de las palabras, las oraciones que llevan un significado. El lenguaje se organiza en dos niveles, el de los sonidos y el significado de las palabras, ¿sí? Entonces, más adelante ustedes van a conocer ese tema de la sintaxis, la semántica, que de pronto ya en algún momento de nuestra formación en el colegio nos hablaban de eso. Y aquí para nosotros es supremamente importante porque también nos va a permitir comprender al ser humano desde ahí. Y ya esa inteligencia global de lo cual hemos venido hablando también es susceptible dentro de la formación de ustedes como psicólogos para profundizar en dichos temas. Entonces, creo que vuelvo a la frase inicial con la que comencé esta clase, y es a que comprendamos juiciosamente que hablar de los procesos psicológicos básicos implica hablar de cómo se comporta el ser humano, cómo se comporta el ser humano en esos procesos sencillos que uno pensaría que son tan fáciles, que la memoria, la atención, la percepción, el lenguaje, ¿sí? Todo ello como es un ser humano completo en la comprensión de lo que está pasando, de lo que de pronto está deteriorado, dentro de lo que podemos favorecer, en lo que podemos desarrollar otras competencias a partir de ese análisis de procesos psicológicos básicos. Entonces, nuevamente los invito a que leamos sobre este tema, a que empecemos a comprender un poco más a profundidad este tema, y ya la siguiente sesión quiero hacer ejercicios para poder discriminar muy bien cada uno de estos procesos con ciertos elementos que favorezcan un poco más la conceptualización de los mismos. Entonces, recuerden muy bien que nuestra actividad a seguir en este curso es la elaboración del blog, y esa elaboración del blog pues hace parte de esa creatividad muy bonita que desarrollamos o que vamos a seguir desarrollando porque ustedes tienen unos aprendizajes previos maravillosos. Entonces aquí vamos a desarrollar un poco más esa creatividad por medio de un blog, desglosando juiciosamente todo lo que significa procesos psicológicos básicos o teorías de la personalidad. Bueno, entonces la invitación es para que empecemos a leer en el transcurso de la semana, y ya la siguiente sesión pues abordamos juiciosamente todos estos temas, todos estos procesos así de forma puntualita, con unas actividades pequeñas que espero traer para poder hacer una comprensión más interesante, y obviamente esperar la participación de todos y cada uno de ustedes. Bueno, entonces agradezco mucho la participación el día de hoy, agradezco mucho este espacio que estamos acá compartiendo, y pues quedo muy atenta por cualquier medio a las preguntas, dudas, inquietudes.